quiero hoy traer una palabra quiero leer en Efesios, el capítulo 1. Efesios, el capítulo 1. El versículo 16. Dice el apóstol Pablo, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Hay mucha riqueza espiritual en esta oración. El contexto es que el que escribe estas palabras es el apóstol Pablo, que está en la cárcel en Roma por predicar el Evangelio. Y él le manda una carta de aliento a la iglesia de Efeso. Y la oración es, no oro para que Dios le dé las peticiones de ustedes, no oro para que Dios conceda los deseos, sino que oro, dice, para que el Señor le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Me entienden? El apóstol Pablo lo lleva a Jesús. Oro a Dios, no por lo que vos necesitas, sino que oro a Dios para que Dios te dé sabiduría y conocimiento sobre Él. Y dice, el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Mire qué profundo que es esto. Y desde la cárcel, desde un lado donde estaba sufriendo, sin embargo, Él les anima para que ellos puedan ver a Jesús. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Le digo, hay mucha riqueza en cada palabra que el apóstol dice. Que el Señor alumbre su entendimiento, su mente, para que abra los ojos espirituales, para que ellos entiendan y comprendan la esperanza a la que fueron llamados. Y termina diciendo, ¿y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Hermosa oración. Y yo quiero hoy hablar sobre el enfoque, porque nos pasa a todos. A todos. Empezamos bien, pero en algún momento algo pasó que nos fuimos desviando del propósito de Dios en nuestras vidas. O en lo que Dios quería con nosotros. Y yo el otro día leí un ejemplo de un avión, bueno, Kevin por ahí sabe mejor, ¿no? Pero un avión, vamos a poner este ejemplo, va a Mendoza, pero si se lo corre 1 metro de donde tiene que despegar, teóricamente no va a llegar a Mendoza. En el transcurrir del tiempo va a terminar yendo a Córdoba. El destino va a ser otro, pero se lo corrió apenas 3 grados, 2 grados la dirección, pero sin embargo el destino es otro. Y así es nuestra vida espiritual. Son
milésimas de momentos donde nos desviamos, donde nos desenfocamos de la palabra de Dios y terminamos errando el blanco. Terminamos en un lugar donde no era el que deseábamos. Y podemos culpar a muchas cosas. Y podemos enojarnos con todo el mundo, con el diablo, con todo. Pero la realidad es que nosotros nos hemos desviado apenas, tal vez era apenas 1 metro en ese momento, pero en el transcurso del caminar ya terminamos y perdimos la brújula. Y yo quiero enfocar a eso, a que nos volvamos a orientar en lo que Dios quiere, en el propósito de Dios, en cada una de sus vidas. Porque es tan sutil esto que yo le estoy diciendo, que, qué sé yo, hasta un ministerio, Señor, yo oro por un ministerio, oro porque Dios me use, pero termino desenfocándome y viendo que el ministerio es lo que yo más quiero y me desvío del propósito de Dios. ¿Me entienden? Y el apóstol Pablo acá le dice, no, yo oro a ustedes, yo estoy en la cárcel, ustedes necesitan, tienen muchas peticiones, todo, pero yo oro por ustedes, para que Dios, dice, le dé espíritu de sabiduría, conocimiento y revelación de conocerle a Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que entendáis cuál es la esperanza a la que fuiste llamado. Y ese es el tema, que conozcamos cuál es la esperanza a la que fuimos llamados. Y no desenfocarnos en nuestro día a día. Ya le digo, podemos poner muchas excusas, pero el hecho es que por no leer la palabra, por no entender el plan de Dios, o no hacerle caso a la palabra de Dios también, nos vamos desenfocando. Y parecen milésimas, pero de ver ir a Mendoza terminamos en Córdoba. Espiritualmente errás al propósito de Dios. Yo quiero darle un ejemplo y quiero leer en 1 Samuel, el capítulo 1, y quiero hablar de Ana. Porque creo que es un ejemplo de cómo a veces nosotros, en lo bueno y en lo malo, podemos errar y no darnos cuenta de que estamos fallando en algo y pedirle a Dios que nos vuelva a reenfocar, a reorientar. Voy a leer del 1 al 8. 1 Samuel, capítulo 1. Dice, hubo un varón de Ratamail, de Sofín, del monte Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Su, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana, el otro era Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Ahí ya hay una diferencia. Y todos los años aquel varón subía a su ciudad para adorar, para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos. Vuelvo a leer. Y todos los años aquel varón subía a su ciudad para adorar, para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Nifes, sacerdote de Jehová. Y cuando llegaba el día, versículo 4, cuando Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada una su parte. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Quién no le concedió tener hijos? Jehová. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Versículo 8, Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Primero quiero que entiendan 2 cosas importantes en este contexto. En el plan de Dios,
no existía que hubiera un matrimonio con dos mujeres, sino que por la desobediencia de los hombres llegaron a ese punto. Pero no está en el plan original de Dios que fuera así. Y el segundo contexto, el segundo tema es la importancia que tenía el tener hijos para una mujer. Creo que era de sumo valor. Y se medía el valor de una mujer en si tenía hijos o no tenía hijos. O sea, imagínese y póngase en el lugar de Ana. No era fácil el vivir así con alguien que la irritaba, que la molestaba continuamente, porque ella no podía, Dios no le había concedido tener hijos. Y en ese contexto ella solamente iba al templo a llorar. Una mujer que se sentía desvalorizada, una mujer que se sentía sin identidad porque para la sociedad no era nadie, una mujer que se sentía angustiada porque usted lo lee, una mujer que se sentía vacía interiormente. Usted mire que Elcana, el marido le decía, yo te amo, y ella no podía recibir ese amor, porque era tan fuerte el vacío que sentía. Entonces, entiendan ese contexto y entiendan que es fuerte lo que a ella le pasaba. Entonces, ella no podía adorar. Y yo hoy quiero hablar a las personas que tal vez vienen a la iglesia, pero se sienten como Ana. Se sienten vacías espiritualmente. Les cuesta adorar, no pueden adorar al Señor. Tienen problemas, al no tener un sueño cumplido, se sienten mal y se sienten como que no pueden saciar su alma. Y sabe que es tan sutil todo esto que por ahí usted los ve y está todo bien y le muestran la mejor sonrisa, pero interiormente ellos se sienten que así vacíos. Y realmente quiero decirle, porque también hemos pasado por esa circunstancia, donde el problema, las dificultades, las cosas que decíamos de Dios y no se dan, y uno viene a la iglesia y cuesta todo, y todos aplauden, otros ven llorando, adorando al Señor, y nada, uno siente nada, y entra y se va igual. Todos hemos pasado por esas circunstancias. Pero Ana ya sentía como que no tenía sentido nada. Ella año tras año subía y no podía adorar a Dios. Porque Dios no le había concedido el sueño, no le había dado el sueño que ella anhelaba, que era tener hijos. Y puede pasarnos a nosotros que podemos culpar a Dios por algo que queremos, que anhelamos, y Dios no vemos concretado eso. Puede pasarnos que nosotros nos sintamos no amados por Dios. Nos sintamos que algo, que estamos vacíos por dentro, porque otros tienen, otros logran y yo no. Y venimos a la iglesia, porque Ana iba al templo, pero ella no podía adorar a Dios. Ella solamente lloraba. Pero dice el versículo 9, versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentada en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Vamos hasta aquí, porque quiero enfocarlos en algo, lo que le dije al comienzo. Erróneamente Ana, su vida ya estaba enfocada en tener hijos y no en Dios. Y puede pasarnos a cualquiera.
erróneamente ya lo que más deseaba y lo que más anhelaba era tener ese sueño cumplido. Y no era Dios. Por eso le dije que hasta lo bueno puede ser. Uno anhela un ministerio, alguien anhela cosas y termina siendo más importante que Dios. Y estamos todos juntos, pero pasa eso. Entonces, por eso digo de hablar de un enfoque, de dónde estamos enfocados, si realmente es nuestra esperanza o realmente lo que queremos de Dios que nos dé. Puede haber una diferencia. Mendoza o Córdoba. Ana, sin darse cuenta en su dolor, en su amargura, ya ella, su anhelo, su sueño, su vida, su oración era un hijo. No era Dios. Pero dice el versículo 10 que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. En su dolor oró a Dios. Fue al mejor lugar porque en la presencia de Dios es donde están las respuestas. En buscarle a Él, en esconderse en Él. No digo en la iglesia, sino en la intimidad con el Señor, ya sea en tu cuarto. Pero Ana oró a Dios y lloró amargamente, le entregó su alma, derramó su alma, abrió su corazón, mostró su pobreza espiritual, mostró lo que ella era, la dependencia que solamente necesitaba de Dios. Se dio cuenta, llegó a ese punto. Y creo que ese es el punto que debemos, todos los que estamos desenfocados, llegar. A darnos cuenta que dependemos totalmente de Dios y de lo que Él quiere hacer en nosotros. Y dice el versículo 11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Acá va lo que le decía. Ana fue a la fuente de vida. Y ella se comprometió con Dios. Su sueño se lo entregó a Dios. Es fuerte. Pero Ana hizo lo que tenía que hacer. Era entender que dependía totalmente de Dios. Y que su sueño ya no era más importante que Dios, sino que Dios era quien iba a saciar su vida. Le voy a leer el versículo 17. Dice, versículo 17, eso. Elí respondió diciendo, ve en paz. Ana estaba orando, aparece Elí, el sacerdote, y tiene una charla y dice, ella le dijo que estaba orando en aflicción, que estaba pidiéndole a Dios por algo, y el versículo 17 dice, Elí respondió, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has dado. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Mire lo que dice el versículo 18. Y se fue la mujer por su camino y comió. ¿Se acuerda que no podía comer? Y comió. Y no estuvo más triste. El versículo 19, y levantándose de mañana, ¿qué dice? Adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. ¿Cuándo sucedió el cambio de Ana? ¿Cuando tuvo el milagro de Samuel? Antes. Tuvo un milagro primeramente interno, espiritual, en su espíritu, antes que el físico.
El milagro de Ana sucede cuando sale de la presencia de Dios. Después de entregar su vida a Dios, después de entender que Dios era todo. Ahí cambió todo. Ya Ana ya no estaba triste y entonces pudo adorar. Una de las grandes, los que me conocen saben, uno de mis grandes, no conflictos, sino diría peticiones a Dios, y que siempre digo, ¿por qué a muchos les cuesta adorar? Porque yo soy adorador de por sí, entonces me cuesta. Y digo, ¿por qué a muchos están... hay adoración y no están conectados, no pueden adorar a Dios, le cuesta tanto? Y este versículo me trajo una luz. Es porque todavía no están enfocados en quién es su esperanza. Es que todavía no entienden realmente quiénes son, que Jesús es todo, más allá de todo lo que pueda darte, sí o no. Entonces, claro, uno viene y viene con tantos problemas, y yo lo entiendo, y viene con muchas cosas, competiciones, conflictos, y no aprenden lo que es adorar a Dios. No digo que solamente adorar a Dios sea cantarle alabanza, adorar y levantar las manos, pero digo, uno se ve eso. Y ahora me doy cuenta en Ana. Ana no podía adorar a Dios porque era más fuerte lo que tenía. Era más, le pesaba más el que Dios no haya cumplido esa petición, y la burla, el que dirán, el peso del contexto de su vida, una vida vacía, que se sentía insaciada, insatisfecha. Entonces no podía adorar. Pero ahora sí. Ahora que derramó su vida al Señor, que entendió que Dios es lo más importante, le entregó su sueño a Dios. Ahora sí, dice, ya se levantó, no estaba más triste, adoró a Dios. Y uno lo ve en Ana, porque si ella hubiera entregado a Dios, a Samuel, antes de haber orado, antes de esta petición, se hubiera derrumbado a Ana, porque era su sueño, era todo. Y se lo entregaba al Señor, ella se hubiera sentido vacía de nuevo, ¿me entienden? Ana se hubiera sentido de nuevo derrumbada porque era su sostén, pero ahora es distinto. Y uno ve en capítulo 2 la oración de Ana en agradecimiento, y lo que ella ve, ella se lo entregó gozosa al Señor, a Samuel. Obvio, estaba en los planes de Dios. Samuel. Estaba en los planes de Dios, porque Samuel llegó a ser el primer profeta del pueblo de Israel, que Dios le hablaba a través de él al pueblo. Y no solo eso, sino que llegó a ser el que levantó a David, que viene el linaje de Jesús. Mire si no estaba en los planes de Dios, pero no se hubiera concretado. Mire esto, no se hubiera concretado si Ana no hubiera entendido quién era lo más importante. Si Ana no hubiera corrido a los pies de Cristo, del Señor, a los pies de Dios, y no hubiera corrido ahí y derramar su corazón. Ella no hubiera estado preparada. Y bueno, no sé cómo hubiera sido después, pero todo estaba en el plan de Dios. Dios no le había dado un hijo, y ella podía sentirse acusando a Dios, culpable a Dios. Pero ¿cómo es Dios trabajando en el corazón de cada uno? Ana derramó su corazón, entendió que Dios era todo, su plenitud. Y entonces pudo entregarlo. Y el plan de Dios siguió camino. Pero mire cómo uno puede desenfocarse. No me quiero ir del tema. Cómo uno puede desenfocarse esperando algo del Señor. Y ya le digo, sea bueno o malo. Porque pueden anhelar algo, cosas buenas, ministerios, pero también te puedes enfocar.
Creer que un instrumento es más importante que Dios. Creer que tu ministerio, tu micrófono es más importante que Dios. Que un púlpito es más importante que Dios. Que un hijo. Yo siempre les cuento lo mismo, ¿no? Y cuando lo escribí en el libro lo dije. Hay algo que me sorprende, que mi mamá siempre me decía, vos sos hijo de Dios. Acordate, vos sos hijo de Dios. Y en los peores momentos me dice, no te olvides, vos sos hijo de Dios, no sos hijo mío, sos hijo de Dios. Eso es algo que me marcó mal. Y lo voy a entender bien. y lo entiendo. Y lo veo, el entender de entregar los hijos a Dios. Cuando entendemos que todo lo que tenemos es dado por Dios y es su voluntad, y lo que no tenemos también es su voluntad, pero nunca perdamos cuál es la esperanza a la que Él nos llamó. Nunca perdamos el enfoque de hacia dónde vamos. ¿Entienden? ¿Hacia dónde va tu vida cristiana? No te estoy hablando como iglesia, sino tu vida, ¿hacia dónde va? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es el corazón de Dios sobre tu vida, sobre tu familia? Usted ve este ejemplo en Abraham, cuando tiene que entregar a Isaac. Es fuerte eso, pero sin embargo, Abraham obedeció. Póngase en el lugar de María, cuando tenía cuando le dice, concederás a luz un hijo, y ella dice, ¿del Espíritu Santo? Sin embargo, ella obedeció y entendía de que era un vehículo nomás de lo que Dios iba a hacer a través de ella. Yo siempre entendía, digo, ¿qué pasó con Moisés? ¿No? Que digo, todo lo que hizo sirviendo al pueblo de Israel, lo llevó todo y no conoció la tierra prometida. Y por un lado me daba pena, me daba pena por él, porque digo, pobre, todo lo que se mató llevando el pueblo, y no logró. Y después Dios me iluminó y me dijo, no, él lo que más quería ver, su gloria. Y que la tierra terrenal no era lo más importante. Él quería ver la tierra celestial. Y lo logró. Y pasa eso, que por ahí tu sueño no se va a cumplir. Pero vos no tenés que desenfocarte de la esperanza a la cual fuiste llamado. Ayer Emanuel nos ministraba y nos hablaba de los héroes de la fe. Y donde hay tantos que lograron y lograron cosas, pero también hay otros que no lograron. Y dice que murieron aserrados, que murieron torturados y no lograron ver el sueño de ellos cumplido. Sin embargo, dice que por la fe van a lograr cosas mejores. Porque estaban enfocados en lo que anhelaban. En fe veían algo más allá de lo que estaban viviendo. ¿Me entiende a lo que voy? No podemos desenfocar tan fácilmente y priorizar y poner más arriba otras cosas que a Dios. Que el propósito que Dios tiene con nosotros como iglesia, hermanos, hermanas. Isaías 53. No lo iba a leer, pero bueno, lo vamos a leer. Isaías 53. Habla del mismo Jesús. Dice que Él fue despreciado, versículo 3. Primera Samuel 53. Isaías 53, 3. Ahí está. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos.
Después dice el versículo 5, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 7, angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de su trasquilador enmudeció y no abrió su boca. Mire lo que sufrió, mire lo que vivió Jesús humanamente. Versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largo día y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y el versículo 11 es algo. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Sabe quién es el fruto de su alma? ¿Sabe quién es el fruto? Tú y yo. Todos aquellos por los que Él murió. Él sufrió, Él lo vivió, Él no vio el sueño cumplido, pero dice que un día le veremos cara a cara. Y Él quedará satisfecho de ver lo que logró todo su sufrimiento en el plan majestuoso de Dios. Y cuando nosotros le veamos cara a cara, habrá valido la pena todo lo que sufrís, hermana, todo lo que sufrís, hermano. Cuando Él venga y estemos cara a cara con Él, ya nada tiene sentido, todo lo que hemos pasado, lo que no hemos logrado, lo que hemos logrado. Que la esperanza sea siempre Jesús. Que Él sea tu plenitud. Que Él sea lo que más anhela. Que no te desenfoquen las tormentas, las enfermedades, las injusticias. Que no te desenfoquen aún los sueños, las puertas que se abren. Que no te desenfoque a la esperanza a la cual fuiste llamado, que es estar con Él eternamente. Aleluya. Voy a pedir a los músicos que estén pasando. Yo quiero que se ponga de pie. Como dije al principio, muchas veces venimos a la iglesia, pero no conocemos lo que hay en el interior de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Y a veces también nosotros venimos mal. Y es porque hemos perdido el rumbo tan sutilmente del propósito de Dios. Algunos todavía no lo descubren, todavía no están entendiendo lo que Dios quiere hacer en ellos. Pero hay muchos de que vienen y al estar enfocado en el dolor, estar enfocado en la insatisfacción, al estar enfocado en la soledad, en el vacío, en el sentirse, el perder la identidad, han perdido la mirada en Cristo, el enfoque que es Cristo. Y la oración de Pablo sigue siendo: oro a Dios para que alumbre vuestro entendimiento, para que comprendas, para que entiendas cuál es tu esperanza y a las riquezas que has sido llamado. Tú has sido creado para la alabanza de su gloria. Él te redimió, Él te escogió, Él te tomó, te adoptó para alabanza de su gloria. Y Dios puede cumplir tus sueños o no.
Pero todo está en el plan de Dios. Pero solamente, y cierro este mensaje, la plenitud, la vida se encuentra en Cristo. Solamente en Él. Muchos buscan y tienen cosas y creen que eso es la vida, pero solamente la vida se encuentra en Él. La plenitud, el saciarse interiormente. Ana cambió cuando llegó y se escondió en la presencia de Dios. Y lloró y oró y buscó a Dios y entendió que dependía de Él. A tal punto en que ella pudo, su sueño y su anhelo, todo, entregárselo a Dios. Y alabarle por lo que Él es. Cuando uno lee Samuel, el capítulo 2, la oración de Ana de agradecimiento es hermoso. Y se ve una mujer totalmente transformada, una mujer que entendió que Dios es la plenitud.